Como les decía, vamos a trabajar con el mismo archivo que de coordinación, el fileset, el NWF que habíamos creado en la sesión anterior. Mm, como un gran resumen, a grandes rasgos, recuerden que para que Navisworks se lea un archivo de Revit, en este caso, él nos crea un caché, un formato NWC, y lo que nosotros guardamos fue un fileset, una carpeta que contiene 2, 3, 5, 10 de estos respectivos cachés de estos NWC. Uno de los ítems que vamos a tener en cuenta hoy, vamos a arrancar con un proceso de coordinación. Uh, por esa razón tengo aquí también abierto Revit para que podamos analizar cuál de los archivos son o es el que vamos a trabajar, vamos a actualizar en este caso. Y por otro lado, pues vamos a revisar también de forma bastante rápida los... Vamos a hacer un paneo sobre la línea de tiempo y sobre el ejercicio de cuantificación de cómo saca en cantidades Revit versus cómo saca cantidades Navis. La interfaz que nosotros habíamos manejado era esta, totalmente en blanco, y abrimos nuestra detección de choques, nuestra detección de interferencias, bajo el cual el programa nos decía que nosotros teníamos 27 conflictos nuevos. Entonces, cuando entrábamos aquí a la pestaña de resultados, una de las cosas más curiosas que nosotros teníamos es que el programa, por un lado, no solo nos estaba mostrando el choque como tal, sino nos estaba enfocando el lugar exacto donde nosotros teníamos precisamente nuestro conflicto para que pudiésemos establecer eh, nuestra acta, que era lo que estábamos viendo acá con el ejercicio 2, el formato HTML donde nos muestra nuestro reporte con lo que nosotros configuramos: tolerancia, choques existentes, de los cuales 27 son nuevos, no hay activos, no hay revisados, no hay aprobados, etcétera. Y pues acá nos estaba mostrando cuál era el choque en su respectiva posición en las coordenadas, en intersección de grillas, en el nivel. ¿Dónde está el nivel? Aquí, el nivel. Y pues obviamente cuáles son los dos objetos que están fallando. Aquí me está diciendo que es un elemento metálico que se encuentra en nivel 1. No nos dice si es columna, no nos dice qué es. Y acá sí nos está diciendo, porque nos está diciendo cuál es el nombre del objeto. El objeto se llama muro por defecto, sólido nivel 0. Entonces, digamos que es la primera parte, tener un informe de coordinación, un informe de choques. Entonces, tengan en cuenta que hay en la parte de BIM dos tipos de oficinas, por lo menos en nuestro país. Unos se conocen como coordinadores, otros se conocen como integradores. Un integrador lo único que hace es lo que nosotros ya hicimos. Montamos los modelos en Navis, botamos un informe de choques, lo entregamos al promotor del proyecto y que él resuelva el proyecto como pueda. Entonces, la figura de integrador tiene unos alcances bastante limitados. Digamos que la mayor preocupación que tiene ese personaje precisamente es revisar que por temas de coordenadas los dos módulos o los 3 o los 20 módulos queden bien cuadrados, no más. Sin embargo, ya en un rol un poquito más complejo, en un rol de coordinador, que es lo que nos compete a nosotros en este país en este momento, eh, pues eso ya va un poquito más allá y nosotros tenemos que revisar cuáles son las interferencias y a quién le competen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué hacemos con este análisis de interferencias. Evidentemente que hay una información muy valiosa, distancias, asignado, aprobado por, pero ustedes se dan cuenta que la casilla de aprobación y la casilla de asignado están totalmente en blanco.
Entonces, primero lo primero, ¿qué hacemos con estos choques? Vamos a mirarlos, vamos a revisar. Entonces, acá tengo un choque de columna, acá tengo un choque de la columnata de concreto. Para estos efectos, para el efecto de este ejercicio, yo voy a decir que, por ejemplo, yo tengo un contratista que va a hacer, no sé, que este proyecto es demasiado específico, por ende necesito un experto en concretos y un experto de pronto un perfil de geotecnia para que me ayude con la parte de cimentación, con la parte de concretos, y otro personaje totalmente diferente que sea específicamente diseñador o calculista de la parte metálica. Entonces tendría dos contratistas, uno para la parte de arriba, otro para la parte de abajo. Entonces, en este caso, choque 2, choque 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del choque 2 al 9 son choques que tendría que revisar la persona que está haciendo los concretos. Entonces se lo voy a asignar a esa persona. Lo primero que voy a hacer, yo aquí ya les he dicho en repetidas ocasiones que yo les muestro un poco mi flujo de trabajo, les muestro cómo utilizo yo las herramientas, cómo me ha funcionado. Pues yo llevo, ustedes saben, más de 10 años realizando este proceso con diferentes herramientas, y pues acá les estoy mostrando también la forma en la que a mí mejor me ha funcionado. Yo ya he tratado muchas otras que pues probablemente también les mostraré, pero digamos que esta es la forma en la que yo trabajo. Yo creo con todos estos choques un nuevo grupo. Oh, mentiras, control Z. Del 2 al 9, yo voy a crear un nuevo grupo, no con la herramienta de nuevo grupo, sino con la de al lado. Esta, pues lo que va a hacer es crear una carpeta en blanco y yo tendría que arrastrarlos. Esta es coger todos estos choques del 2 al 9 y le voy a decir que me las agrupe precisamente en un nuevo grupo, el cual yo voy a decir que esto es un problema de cimentación en concreto. Entonces, como esos choques ya están acá metidos en esta carpeta, si yo quisiera, todos estos están acá resaltados. Voy a cuadrar una perspectiva, una cámara donde se note cuáles son los choques. Y pues ustedes se darán cuenta que aquí me quedó guardado con una camarita el viewpoint, y al interior están los diferentes choques, cada uno con su viewpoint, y todos me están diciendo que son choques de concreto. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso con los demás choques. Nuestro objetivo va a ser reducir esto a la mayor cantidad posible. Tengo acá mi choque 1, que era el de elemento metálico. El 10 también son elementos metálicos. Ahí tengo vigas, tengo una cartela que me estaba molestando. Pero yo creo que todas estas interferencias se las podemos estar asignando al arquitecto. Este choque, por ejemplo, el choque 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Desde el 20 voy a meterlos en un nuevo grupo. Voy a meterlos en un grupo que se llame menores. Y esos que están acá incorporados, yo los voy a aprobar. ¿Qué significa que están aprobados? Significa que claramente, o bueno, dejemos esto con este viewpoint, que se ve bien. Si yo me pongo a revisar este choque, pues acá lo que tengo es la placa base y tengo un muro. En el caso de que mis muros, por ejemplo, sean muros de drywall, pues esto es mucho más fácil resolver en obra, en ponerme a resolver con una omega, simplemente haciendo un pequeño destijere o haciendo, qué sé yo, poner un punto de soldadura o cualquier cosa de estas.
Pero en cambio en términos de modelo eso implicaría que yo tendría entonces o que subir el muro o editar el perfil del muro, y eso me estaría a mí generando después problemas con habitaciones. Entonces estos problemas menores yo los voy a probar porque yo fácilmente los puedo resolver en obra. Entonces noten que acá está aprobado. Dice que yo autoricé, yo en mi rol acabo de aprobar estas interferencias menores. Mm, lo cual implica que yo para esto no tengo que hacer actualizaciones de modelo. Entonces aquí en este momento yo ya tengo 13 choques, 12 nuevos, 1 aprobado. 1 significa que este gran choque realmente solo es uno. No son 50 como nos estaba mostrando acá, o 10 o 20, sino es un solo grupo. Revisando, por ejemplo, entre los choques 10, digamos que el 10 y el 11, si el 10 y el 11 hacen parte de los choques con muros, estos dos choques yo los puedo agrupar, o como son tan poquitos, pues de una vez los puedo dejar por ahí afuera y asignarlos. Pues para hacer, digamos que el ejercicio de la misma manera como lo estábamos haciendo, yo voy a decir que estos choques son de estructura metálica y estos choques pues también, pero digamos que están mucho más enfocados a la arquitectura. Es decir, aquí es el señor arquitecto el que tiene que revisar cuál es el choque entre estos objetos y cómo va a ser la solución de estos ítems. Entonces yo no solamente voy a crear las respectivas agrupaciones, esto por ejemplo yo también lo dejaría como un choque menor, pero bueno. Estas otras interferencias yo las voy a meter o las voy a asignar como estructura y arquitectura. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora nosotros como empresa o como profesionales que nos dedicamos a este ramo? Eh, lo que hacemos realmente es lo que vamos a hacer exactamente ahorita, o lo que estamos haciendo. Citamos un comité, llamémoslo comité BIM. El concepto de comité solamente existe en este país, no sé si en otros, pero hasta donde tengo entendido, por lo menos ayer estaba hablando con José Luis, que es mi socio y llamémoslo también maestro, compañero de trabajo, no sé, una persona que tiene mucha más experiencia que yo en el campo de BIM, lo que yo llevo haciendo 12, 13 años, él lleva haciendo 20, 25 años. Entonces, él es español y me decía eso. Los comités solo existen en Colombia. En España no se realizan comités. Pero bueno, eh, nosotros lo que hacemos acá es citar a un comité al cual asiste el diseñador de cada una de las disciplinas. El diseñador arquitectónico, el diseñador estructural, diseñador eléctrico, hidráulico, sanitario, eléctrico, ventilación mecánica, voz y datos, STV, etcétera. Y lo más usual es que en un servidor, en un solo computador, pues nosotros tengamos conectadas dos pantallas o dos videobeam, dos proyectores gigantes. En uno tenemos el archivo de Navisworks que vamos a revisar y en otro empezamos a mirar cuáles son las disciplinas que vamos a cambiar. Ya me devuelvo a eso. Entonces, en este punto empezamos a discutir, oiga, todos estos choques se los vamos a asignar al contratista encargado de los concretos. Entonces nosotros vamos a coger este paquete y le vamos a asignar un responsable. Entonces, en la parte de coordinación no hay nada más tétrico que el nombre de uno aparezca acá, porque significa o que el diseño quedó mal o que el diseño requiere cambios. Entonces, el ideal es que nuestro nombre nunca aparezca en asignado A.
Voy a coger entonces toda mi cimentación de concreto y le voy a decir asignado a diseñador de concretos. Aquí seguramente metería más bien el nombre de la empresa y notas. En lugar de colocar una nota diciendo mueva esta viga para arriba, mueva esta para abajo, cambia la altura, simplemente esta es la razón por la que yo suelo agrupar todos los choques similares en un solo conflicto. Yo acá le diría simplemente realizar una revisión de los elementos de concreto y no sé, coordine cualquier cosa de estos. Entonces ustedes notan que aquí ya hay un responsable de hacer todos estos cambios. Lo mismo va a pasar con estructura metálica. Entonces yo voy a coger esto y se lo voy a asignar a otra persona. Llamémoslo Metálicas MDC. Este es el nombre de nuestra empresa de construcciones metálicas. Coordine con arquitectura sería el comentario. Y estos choques de arquitectura con estructura, pues ya lo estamos revisando en el comité. Y dice el estructural, no, pero es que mi estructura ya está bien planteada, yo no puedo cambiar los perfiles, yo no puedo hacer ninguna de estas modificaciones, entonces se los vamos a asignar a la empresa de arquitectura, que se llama MDC Arquitectos. Es un buen nombre para una empresa. Los cambios menores, pues son menores, como los dije, aquí ya están aprobados y ya aparezco yo como aprobado, como responsable. Entonces los vamos a dejar ahí. El choque 1 se me olvidó. Este choque seguramente también iría dentro de los choques de arquitectura y estructura, entonces yo simplemente voy a coger, lo voy a arrastrar y voy a soltarlo dentro de esa carpetica. Y ya nosotros tendríamos um, nuestro choque como parte de este tema. Como lo metimos posteriormente, aquí nos dice que hay varios responsables. ¿Por qué? Porque el choque 2 al 19 son asignados a esta persona, pero el choque 1 no. Entonces seguramente nosotros lo que tendremos que hacer es decirle aquí que vamos a asignar la responsabilidad a alguien y le vamos a decir exactamente la misma persona, el mismo diseñador. En este punto nosotros podríamos volver a escribir el reporte. Vamos a dejarlo como reporte tabular. Ustedes son grupo 1, entonces aquí estaba bien. Y voy a hacer mi segundo informe. Pues lo normal es que estos informes tengan la fecha como pura estructura de manejo de archivos, entonces año, raya, mes, raya, día, para tener un precedente, para tener precisamente nuestra trazabilidad de todo el proceso. Entonces aquí teníamos abierto este, voy a abrir este otro y acá ustedes notan la diferencia. Tengo 800 choques, tengo un listado larguísimo, aquí tengo solamente un acta realmente de modificaciones, de cuántos cambios hay 3 cambios nuevos o 3 choques nuevos y todos los cambios menores están aprobados. Entonces a lo que le estamos apuntando nosotros es que nuestro listado de interferencias o no nos salga nada, que es físicamente imposible, o que todos los cambios estén aprobados o resueltos. Y ya vamos a ver a qué me refiero con aprobados o resueltos. Es más, si quieren, se pueden colocar los dos reportes y colocar este como la portada y este como el detallado. Pero bueno, en fin. Tengo yo mi listado de resultados. Hasta acá no tengo ningún inconveniente. No tengo conflictos, no tengo problemas. En nuestro comité, para poder realizar estas, digamos que estas grandes modificaciones, empezamos a llamar a los diseñadores. Les decimos, señores arquitectos, señores ingenieros, aquí nos estamos dando cuenta que
todos los elementos de concreto están chocando con esta placa. Choca con la placa, con la placa, con la placa, con la placa y con la placa. ¿Y qué pasa ahí? Pues pasa que nuestra placa no debió haber sido metida dentro del proyecto arquitectónico. El arquitecto la colocó porque él necesitaba un piso y con base en ese piso él empezó a desarrollar la arquitectura. Pero ya en este punto, esta placa debe tener unos refuerzos, unos aceros, una malla, y esa malla debe ser calculada por la misma persona que está haciendo todo el proceso de la cimentación, porque esa es nuestra placa de contrapiso. Entonces el archivo que nosotros deberíamos modificar en este punto va a ser el archivo de estructura. Por ende, en la otra pantalla, en nuestro computador, en nuestro segundo proyector, esta persona va a coger y va a abrir su archivo de estructura, que es este. Entonces voy a coger el Revit y lo vamos a abrir. Tengan presente una cosa, y es que este proceso que voy a hacer sí requiere que los dos archivos estén en el mismo computador. Es decir, en alguna sesión anterior yo les había dicho que ustedes podrían exportar de Revit a Navisworks y enviar el formato NWC a obra para que le peguen una revisada, o a los otros diseñadores para que lo miren. Sin embargo, para el proceso que estamos haciendo, sí requiero que los dos programas estén metidos en un solo computador. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cosa que se llama switchback, que precisamente es la retroalimentación de un programa y el otro. Entonces es un proceso de interoperabilidad. En este caso, lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es, con el tema de estructura no es tan importante, pero es más como para mostrarles el funcionamiento. Voy a coger este pequeño desplegable que se encuentra en la parte de abajo, justo debajo de los choques, donde dice ítems, y le voy a decir, muéstrame cuáles son los ítems que están chocando acá, 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 no sé, el que ustedes quieran. Entonces, de nuevo, acá me doy cuenta que el ítem que estoy viendo es en arquitectura el piso y en estructura esta columna. Entonces, como el estructural fue el que se comprometió a actualizar sus archivos, a corregir este problema, incorporar la placa dentro de su modelo, pues yo voy a coger el archivo estructural. Acá me está diciendo ítem 1 e ítem 2, me está diciendo que los está resaltando en color. Si yo quito el color, pues me los estaría mostrando como con el material que viene del modelo. Y me aparecen tres ítems. El primero es agrupar todos los objetos que estén incorporando este problema. Esa opción puede llegar a ser muy buena. En lugar de analizar uno por uno, pues yo simplemente seleccionaría la placa, porque yo sé que muchos objetos están chocando con esa placa, y utilizar esa primera opción, agrupar todos los objetos que estén chocando con esto. Pero por ejemplo, en este caso, el muro también estaría chocando con la placa, o la platina estaría chocando con la placa, por ejemplo. Y pues esos son choques que les voy a asignar yo a diferentes contratistas. Entonces es una muy buena opción, pero para el flujo de trabajo mío no lo recomiendo. Si todo fuera un solo contratista, un solo responsable, aquí sí le digo agrúpeme todos los choques y solo tendré una carpeta con todo lo que tenga que ver con la placa. Tengo este tercer botón que se llama seleccionar en la escena, que pues simplemente me selecciona el objeto. Y el que yo voy a utilizar es este segundo ítem que se llama switchback. Si hago clic ahí, en este momento no pasa nada. Yo tengo que abrir en Revit, en este caso el archivo est.revit, no el nwc, sino el Revit, est.revit, y voy a entrar en la pestaña de add-ins o de plugins, donde nosotros exportamos el Navisworks. Voy a presionar el botoncito que hay abajo, el que dice Navisworks Switchback. Entonces hago clic ahí y ya. Uno creería que no pasó nada, pero realmente lo que hizo fue establecer la comunicación entre los dos programas. Entonces,
como ya existe una comunicación, yo voy a coger este ítem y voy a decirle switch back. Entonces noten que ahí se activó Revit, me está diciendo que Revit está haciendo algo. Y lo que hizo el programa fue, si abro esto mitad y mitad, ustedes se dan cuenta que me configuró la cámara o me creó una nueva vista, una nueva cámara con el mismo encuadre, con la misma perspectiva, con el mismo ángulo y con la misma selección de objeto que yo tengo en Navisworks. ¿Para qué? Para que yo pueda venir acá y corregir el elemento que tengamos que corregir. Entonces, este diálogo, yo creo que el fundamento principal del BIM es la parte de interoperabilidad, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Precisamente aquí estamos estableciendo ese diálogo, esa comunicación entre las diferentes profesiones, entre las diferentes disciplinas y entre los diferentes programas. Entonces, como ya tengo esta vista, pues yo ya sé exactamente cuál es el elemento que tengo que cambiar. Como les dije anteriormente, de pronto aquí no es tan útil, no es tan importante porque nuestro proyecto es muy pequeño y porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero de pronto en un análisis de instalaciones donde lo que tengo que cambiar es un tubo por allá perdido en el tercer piso de un edificio de 20 pisos, pues acá sí necesitaríamos hacer una cámara específica que nos lleve exactamente al punto en Revit de conocer cuál es el elemento que choca y ya en Revit nosotros podríamos empezar a utilizar las herramientas que ya sabemos como el, la caja de selección para que me haga una caja de sección solo con ese objeto, empezar a cuadrar nuestras geometrías y continuar con nuestro flujo de trabajo. Entonces, en este caso, yo ya hablé con el ingeniero y el ingeniero me está diciendo que él va a crear la placa de contrapiso dentro de su archivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a hacer una pausa en este preciso instante. Voy a cambiar aquí en Navisworks una configuración que viene por defecto, que yo ya la cambié. Entonces, quiero que ustedes vean lo que les va a ocurrir exactamente en su archivo. Listo. Voy a guardar esto y lo voy a volver a abrir. Mientras tanto, mientras abre, voy a entrar acá y voy a hacer los cambios que necesito hacer. Entonces voy a entrar a la planta de piso 1, afecto el rango de vista, que son todos los temas que ya hemos revisado anteriormente. Ya nos centramos mucho en el modelo, estamos haciendo solo la coordinación. Y aquí bajo el apartado de estructura voy a crear nuestra placa de contrapiso basada en esta de 40 centímetros. Entonces yo ya podría decir pues el proceso habitual: editar, duplicar, renombrar. Voy a crear una plaquita de 8 centímetros y medio y simplemente le cambio el espesor. Aquí también ustedes le asignarían material y pues le generarían el acero de refuerzo, etcétera. Yo solamente voy a dibujar acá el contorno. Finalizo. Entonces mi placa ya está incorporada. Ya está incorporada aquí al modelo. Y lo que voy a hacer simplemente es guardar mi archivo estructural. Aquí ya abrió el Navisworks. Entonces voy a volver aquí a mis resultados. Tenía este choque 2. No era ese. Este era. Entonces, repito, como les decía, aquí en Revit yo lo único que voy a hacer es
meterme a la pestaña de add-ins, activar el switchback otra vez para que vuelvan a quedar conectados los dos programas y voy a decirle exporte a Navisworks otra vez el formato NWC. Entonces aquí estoy otra vez en mi carpeta de trabajo, voy a entrar y selecciono y reemplazo. Entonces él me dice ya existe, ¿desea reemplazarlo? Sí. Ustedes ya saben que esto se demora un tiempo porque él también está exportando pues, todo el detalle de los pernos, el acero y lo demás. Pero seguramente me va a botar un error. Y esa era la razón por la que yo activé una configuración en Navisworks o desactivé, pues que precisamente es la forma en la que nosotros lo corregimos. Y quería mostrarles lo que seguramente a ustedes les pasaría por defecto la primera vez que ejecutan este archivo. Entonces ya exportó en formato NWC, ahí está escribiendo el NWC y cuando llega al final me dice error. ¿Cuál es el error? Pues que el archivo está abierto. Entonces, que como está abierto, él no lo puede abrir y no lo puede sobreescribir. Recuerden que el archivo estructural es el que más pesa, en mi caso. Entonces, aún así, a pesar de que en este momento este modelo se demora un par de segundos en exportar, piensen ustedes cuánto se demoraría en exportar esto si, no sé, fuese un edificio mucho más alto, mucho más complejo. Se demoraría mucho tiempo en exportar y sería muy frustrante que después de media hora del computador haciendo el modelo en NWC me saliera el mensaje de error de que no lo puedo guardar. Entonces me tocaría volver a empezar el proceso. Eso lo soluciono directamente aquí en Navisworks de una forma muy fácil. Yo simplemente voy a entrar aquí a la N, opciones, y bajo el apartado de modelo, rendimiento, model performance, voy a decirle al programa que cierre el NWC o el NWD cuando lo cargue. Aceptar. Y en este momento tengo que cerrar el programa. ¿Por qué tengo que cerrarlo? Porque pues, los archivos ya están abiertos. Entonces no va a tomar los cambios. Si ustedes se dieron cuenta, yo ya tenía esa opción activada. Entonces el ejercicio me hubiera funcionado, no me hubiera ocurrido este pequeño error y seguramente a ustedes sí les hubiera fallado en sus computadores. Esto no significa que en la mitad de un comité uno tenga que venir y cerrar el archivo, volverlo a abrir y cerrar y abrir. No. Entonces solo era como para dejar aquí el récord de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces continúo aquí con mis resultados. Me devuelvo a donde estaba, cimentación concretos, choque 2. Esto era exactamente lo que estábamos viendo, entonces acá le di switchback, él me envió este reporte o esta captura a Revit, vine, hice los cambios, perfecto. Uh, y acá repito el proceso. Le voy a decir exporte a Navis y reemplazo el NWC de la estructura. Guardar, ya existe, desea reemplazarlo, sí. Él vuelve a compilar toda esta información, vuelve a hacer todo el proceso. Entonces, aquí nos toca esperar un par de segundos. Entonces, ahí ya llegó a la pestaña escribiendo el archivo, describiendo el archivo. No botó ningún error, perfecto. ¿Qué ocurrió acá? Absolutamente nada. El archivo está cerrado, entonces lo pudo escribir, pero nosotros no lo hemos vuelto a cargar. ¿Y cómo lo recargamos? Dije el secreto. ¿Cómo lo recargamos? ¿Cómo lo volvemos a cargar? Con el botón actualizar. Entonces le voy a decir
como siempre, dejen el mouse ahí, les aparece el tooltip. Refresca los modelos en el proyecto. Todos los modelos que han sido modificados desde el comienzo de la sesión van a ser recargados. Entonces voy a decir actualizar. Y ahí ya tengo el elemento modificado en el archivo estructural. Entonces noten o recuerden de nuestra clase de estructuras que el programa trata de fundir todo esto como si fueran elementos monolíticos en concreto. Entonces él sabría que seguramente acá se funda, después qué sé yo, se arma y se funda la parte superior en un solo elemento. Entonces que esto debe tener continuidad, que las vigas se interrumpan, las columnas se interrumpan, etcétera, etcétera. Entonces dejémoslo así nomás. En este caso, el señor arquitecto, entonces también tendría que hacer su parte. Yo voy a venir aquí a mi archivo estructural, que ya lo modifiqué, lo voy a cerrar, y el arquitecto simplemente va a repetir el proceso. Entonces vamos a entrar a la carpeta de clase con el archivo de arquitectura. Y él ya sabe que a corto plazo lo único que tiene que hacer es eliminar la placa, porque ya está incorporada dentro del archivo estructural, y seguramente a futuro en el archivo arquitectónico es lo que tendría que crear aquí. No es un piso, estructural, sino un sobrepiso arquitectónico con los acabados. Entonces es un piso con la lámina de vinilo de 1,5 mm, la de madera, la de qué sé yo, los diferentes acabados, tal y como ocurriría en un proceso de construcción real. Entonces él va a hacer exactamente lo mismo. Va a venir y exportar su archivo de NWC, add-ins, herramientas externas, Navisworks, guardar. Y dentro de Navisworks, de nuevo, refrescar. Entonces ahí ya tengo yo unas cosas. Yo lo que voy a hacer es, vamos a entrar aquí a nuestros cambios de concreto. Todavía noten que queda algo raro, y es que ya el objeto no me puede aparecer en rojo porque pues obviamente el objeto ya existe. Entonces este mismo choque tal y como lo tengo, este mismo test, lo voy a correr. ¿Qué pasó? Me aparecen otros colores. Entonces noten que los de cimentación en concreto me aparecen ahora en color amarillo, y amarillo significa que los choques ya están resueltos. O sea, esta persona ya cumplió con su tarea. Estos choques de cimentaciones en concreto ya están resueltos. Perfecto. Los choques menores siguen en verde porque pues, son choques aprobados. Entonces aquí tampoco tengo problema. Y los choques de estructura metálica y los choques de estructura con arquitectura siguen en color naranja. Ya no están en color rojo porque no son choques nuevos. Es decir, esos ya venían del comité anterior, de la revisión anterior. Pero como todavía no están resueltos, me aparecen como activos. Entonces, seguramente aquí tendríamos que empezar a realizar el mismo proceso. Los choques gruesos, es decir, los choques más grandes, los choques de elementos robustos de familias de sistemas, es decir, de placas, columnas, bueno, las columnas no son familias de sistemas, de placas, techos, plataformas de construcción, muros, con los elementos más gruesos como vigas, columnas, son los que uno podría llegar a actualizar acá en tiempo real en una obra o en un proceso previo a una obra. Los choques menores, como estos, como tengo que cambiar el modelo y recortar este pedacito de cielo raso, obviamente son una tarea que se le deja al arquitecto. ¿Para qué? Para que él se lleve entonces este informe de interferencias
y ya él sabe uno por uno qué es lo que tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer, y eso seguramente lo estará enviando por correo electrónico en el transcurso del día o simplemente lo actualiza en la nube, porque este proceso, pues aquí lo estamos haciendo localmente, pero pues el objetivo también es que yo tenga todo esto albergado en un servidor y ya con esa información él pueda uh, o todos podamos disponer de la información actualizada. Pero él no se va a poner acá con su dibujante a corregir 700 choques uno por uno, porque pues evidentemente todo el comité sería prácticamente verlo trabajar. Entonces, esto es más o menos el funcionamiento general de lo que nosotros haríamos en la herramienta de análisis de interferencias y cómo es un proceso de coordinación. Lo mismo ocurre con los demás elementos, entonces lo mismo ocurre con, aquí yo generaría un nuevo test de arquitectura con elementos hidráulicos, de arquitectura con elementos eléctricos. Empezamos a revisar los elementos menores, porque obviamente todas estas tuberías van a estar incorporadas dentro del muro, entonces él me los va a detener o me los va a mostrar como si fueran choques. Entonces nosotros los revisamos y los aprobamos, porque seguramente esos no son choques reales, sino pues, es una regata que tenemos que hacer en un muro de mampostería en obra. Está bien que esté metido dentro del muro, pero pues obviamente tenemos que analizar que de pronto el tubo, la tubería gruesa no esté atravesando, qué sé yo, una viga, un elemento estructural o por lo menos dentro de la arquitectura un acabado específico, porque pues seguramente ahí sí habrían ciertos cambios en el diseño. Entonces, esta es el funcionamiento grueso de la primera herramienta del análisis de coordinación, del análisis de interferencias para procesos de coordinación. Esto es lo que a nosotros nos importa. Voy a cerrar la herramienta para poder continuar con los procesos de línea de tiempo y cuantificación. Si ustedes quieren cerrarla, basta con que hagan clic aquí en cerrar o vuelvan a hacer clic en detección de interferencias y esto los va a devolver exactamente al modelo tal y como lo tenían en un comienzo antes de utilizar los reportes de interferencias. Voy a pasar aquí al segundo ítem, que es el timeliner, la línea de tiempo. Pero antes de meterme a eso, quiero analizar dos cosas, dos herramientas. Una que es el árbol de selección y otra que también vamos a necesitar, que es los sets, los conjuntos, los grupos. Aquí en el árbol de selección, Navisworks es un sistema de archivos federados, es decir, aquí tengo el archivo 1, archivo 2 y archivos 3, que son los que me componen un solo modelo. Entonces aquí tengo yo arquitectura. Y en arquitectura me aparece una división por niveles. Recuerden que esto lo vimos cuando estábamos la clase pasada configurando el archivo de exportar a Navis. Que él me preguntaba si deseaba organizar esto por niveles y nosotros le dijimos que sí. Pues precisamente aquí están organizados piso 1, 2, 3, 4 y 5. Digamos que es un elemento más que nosotros podríamos utilizar para filtrar. Si yo toco un objeto, y esto ya lo hemos visto también, yo tengo aquí las propiedades. Entonces aquí me salen todas las propiedades de ese elemento. Pero miren que en el árbol de selección también me apareció cuál es la entidad que yo seleccioné. Entonces él me la está separando después de nivel por categoría, muros, familia, muro básico, tipo, genérico de 200, instancia, muro básico. Entonces él acá me está reconociendo muro por muro. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un más. Y ese más significa que yo puedo seguir desglosando esto. Entonces aquí esto me lo desglosas por material. Si yo selecciono por ejemplo una puerta, entonces me dice
Archivo arquitectura nivel 0. Categoría puertas, familia tipo, categoría puertas, familia single, tipo metro 10 por 210. Instancia, la única puerta que tengo en el proyecto es esta, pero me la sigue disgregando por, esto es una familia anidada, entonces me está mostrando la puerta que está creada o que está amarrada con un panel y con un marco. Entonces, digamos que este desglose de archivos, nosotros ni siquiera sabíamos que el programa lo había hecho, o que cuando lo modelamos en Revit esto estaba concebido de esta forma. Nosotros solo llegamos hasta acá, pero entonces esto también les serviría a ustedes para empezar a estructurar un poquito mejor la creación de sus familias. De momento no voy a entrar en eso simplemente porque no nos interesa. Vamos a tocar esta entidad. Aquí ya sabemos que tengo las propiedades. Y esto está funcionando bastante bien. Ahora, si ustedes quieren, también podrían seleccionar los objetos directamente acá en el árbol de selección, porque por ejemplo yo necesito seleccionar todas las vigas. Entonces entraría yo al archivo estructural, entraría yo a piso 2 y en piso 2 selecciono todas las vigas o todos los muros de piso 1. Entonces, archivo de arquitectura, selecciono muros básicos de piso 1 y ahí tengo todos los muros seleccionados. Como están separados por categoría, familia, tipo, yo podría seleccionar por un lado los muros básicos, por otro los muros cortina, etcétera, etcétera. Si ustedes quisieran, también podrían, por ejemplo, utilizar la herramienta de encontrar ítems para poder seleccionarlos. Entonces, yo, por ejemplo, diría dentro del archivo estructura, seleccione por categorías todos los ítems. Yo puedo seleccionar por localización, material, huésped, en fin, todo lo que ustedes quieran. Yo voy a decirle seleccionen a todos los objetos que en la propiedad tengan un material que sea igual, que contenga la palabra, que defina, que no defina. Entonces yo voy a decir que contenga el valor y él acá me está reconociendo todos los materiales que hay en mi archivo. Entonces yo le voy a decir seleccioneme todos los objetos, todos los ítems que contengan el material concreto. Entonces le voy a decir encuéntrelos todos y me dice usted tiene una columna rectangular de concreto que es esta. Usted tiene tiene 4 instancias de 45 por 60, pero adicional a esto usted tiene dentro de la familia dentro de la familia zapata con 2 pilotes, 1, 2, 3, 4 dados, 4 zapatas que son estas, pero también tengo 1, 2, 3, 4 vigas que son estas. Entonces él buscó todas esas características. Si yo quisiera, también le hubiese podido decir, ustedes se dan cuenta que acá puedo venir y cuadrar la cantidad de categorías que yo necesite. Entonces también de esos ítems no solo cumpla con la condición 1, que sean de concreto, sino que también, por ejemplo, pertenezcan al tipo que contenga el nombre. Aquí están todos los archivos, entonces seguramente aquí voy a encontrar accesorios como tuberías, como toda la parte de arquitectura. Por resolución no alcanzo a ver, pero bueno, podría decir seleccioname todos los, vamos a decir que acá dice structural framing, sí, y ahí me está seleccionando solamente las vigas que contengan el material de concreto, no me está seleccionando vigas en material metálico. ¿Quiero las de metal? Pues listo, no hay ningún problema. Yo podría devolverme acá a esta regla y buscar el material de metal. No sé cuál de estos tres sería, si sería este o este. Entonces podemos empezar y tratar estas cosas que contenga el parámetro, por ejemplo, de
Structural Framing. ¿Por qué? Porque si elimino este segundo elemento de la herramienta de encontrar ítems del árbol de selección, me seleccionaría todo lo que contenga metal. Puede ser viga o puede ser columna. Entonces, quiero que me seleccione los objetos que contengan metal, pero que estén dentro del parámetro de vigas. Entonces, vamos a mirar si encuentra algo. No hay ninguna con este material. Voy a seleccionar otro. Ahí están. Están dentro del apartado de Structural Framing, pero no de vigas como tal, sino dentro de estos mismos amarres. Noten que ahí me cogió todos los conectores. Entonces ahí están las placas base, la conexión de la base con la columna, un par de conexiones de momento y un par de conexiones de cortante que son los que fueron creados con ese material. Entonces esta herramienta es muy útil para lo que vamos a hacer. Lo que yo voy a hacer, como vamos a hacer la línea de tiempo, la programación, es deconstruir el proyecto. No lo voy a construir, todo lo contrario, voy a devolverme. Voy a aprovechar que lo tengo acá construido y voy a empezar a organizar yo mi proceso constructivo. Como les comentaba, mi compañero de trabajo, mi socio José Luis, habla mucho de un concepto que se llama, es bastante apropiado para el BIM, que es modelar el cronograma. Entonces, esto precisamente es lo que aplica en otros países, lo que en algún momento les había mencionado respecto a Europa, que allá el BIM ya no se habla como BIM, sino se habla de un tema de VDC, de Virtual Design Construction. Entonces, allá lo que están tratando es de migrar a que el modelo BIM sí me saque las cantidades, sí me coordine y sí me haga ciertas cosas, pero el fuerte es poder utilizarlo por un project manager en el desarrollo de la obra. Entonces, aquí para la generación de la línea de tiempo, lo que yo tengo que hacer es pensar en las diferentes fases de construcción. Ahora, antes de continuar, me voy a volver aquí a la herramienta de Timeliner, de línea de tiempo. Miren que esto es un pequeño proyecto. Me permite añadir una tarea a la cual yo le pongo el nombre, vamos a decir cimentación, fecha de inicio, fecha de finalización, fecha de inicio actual, fecha de finalización actual. Y también me aparece tipo de tarea. Entonces en cimentación yo construiría un objeto y le amarraría, le vinculo algunos objetos de modelo. Entonces si yo voy a construir este dado, pues simplemente le digo vincular la selección de ese dado a esta actividad. Y aquí, igual que Project, me aparece mi línea de tiempo. Entonces voy a coger esto y lo voy a suprimir. Yo podría empezar a generar acá todo mi cronograma, aunque solo lo vamos a hacer con los elementos que yo estoy viendo en el modelo. Si yo quisiera, aquí hay una segunda pestaña que se llama fuentes de datos, fuentes de información, que me permite añadir un documento de project, por ejemplo, un MPX de las versiones más nuevas o una de las versiones 2007 a 13, pero también un CSV. Recuerden que estos son valores separados por coma, un documento de texto. Y también tengo documentos en primavera. Entonces yo puedo venir a importar mi cronograma que ya está hecho en esos programas, mi programación de obra. Y acá ya me saldrían tareas, me saldrían fechas, me saldrían, incluso me saldría el parámetro de costo si yo lo tengo amarrado a mi programación de obra. Y lo único que yo tendría que hacer es amarrar objetos de modelo a esas actividades. Eso tiene un elemento mucho más valioso y es que, por ejemplo, nosotros, y esto ya lo he mencionado varias veces como arquitectos, solo tomamos en cuenta el modelo como un producto final. O sea, no tomamos realmente en cuenta el proceso constructivo y prácticamente es el error número uno porque los proyectos están hechos precisamente para que se construyan. Entonces, para eso alguien tiene que comprarlo, alguien que tiene que contratarlo
y seguramente en las actividades van a haber cosas como actividad 1, cerramiento de obra, actividad 2, campamento, actividad 3, descapote, actividad 4, siembra de elementos, actividad así sucesivamente, o incluso la demolición del proyecto existente o la demolición de, qué sé yo, algún objeto que está en el predio que es previo al proceso de construcción. Y lo mismo, después de que se acaba la obra, toca hacer más cosas. Toca, por ejemplo, adicionar la limpieza, adicionar la demolición de todos esos objetos temporales que nosotros habíamos hecho, como el campamento, como el cerramiento, como las acometidas provisionales, etcétera. Entonces, por lo menos el hecho de que un constructor haya hecho la programación implica que ese personaje ya tuvo en cuenta todas esas variables y seguramente cuando las veamos acá decimos como, uff, deberíamos incorporar esa información también al modelo, de pronto como fases o de pronto como un vínculo, un archivo aparte, no sé. En este caso, repito, solo me voy a limitar a lo que está modelado. Ahí les dejo el tip para que sepan que seguramente ustedes pueden meter como un vínculo externo, como un link, la puesta de la maquinaria, la construcción del campamento, etcétera. Todas las demás demoliciones y construcciones que deben incorporar acá, que seguramente nunca tuvieron en cuenta en la elaboración de su modelo constructivo. Mm, entonces, para estos efectos, bueno, voy a dejarla aquí abierta. Como les dije, voy a deconstruir mi modelo pensando en el cronograma. Entonces, en este caso, pues obviamente no tengo actividad 1 demolición, perdón, actividad 1 demolición existente, actividad 2 excavación de pilote, actividad 3 los aceros, actividad 4 fundir el pilote, actividad 5 demoler la cabeza, actividad 6 aceros de la zapata, actividad 7 fundir, etcétera, etcétera. Insisto, eso también depende de qué tan detallado vayan ustedes a hacer el ejercicio, qué tan detallado lo requieran. En este caso, voy a arrancar con mi cimentación. Entonces, lo primero que voy a hacer es coger todos estos pilotes y les voy a sobreescribir, override, los voy a poner transparentes porque pues si nosotros nos encargamos de que nuestro modelo tuviese los aceros, pues lo más probable es porque queremos verlos, ¿no? Entonces ahí ya está en color transparente. Lo primero que voy a hacer definitivamente son la parte de la estructura. Entonces voy a maximizar estos diferentes capítulos. Entonces voy a arrancar con los rebars. Tengan en cuenta, por ejemplo, que aquí no los voy a poder seleccionar, o los puedo seleccionar uno por uno. Ahí me está seleccionando todos, incluidos los de las columnas, incluidos los de los dados. Entonces aquí yo, por ejemplo, podría hacer uso de la selección por ventana. Para eso voy a colocar mi modelo en transparente, viewpoint, modo transparencia. Ahí estoy viendo todos los aceros, pues por resolución de pantalla no creo que se vea muy bien, pero ahí están. Y yo lo único que voy a hacer en este punto es decirle al programa que voy a seleccionar cosas. Ahora, ¿cómo las voy a seleccionar? Repito, las voy a seleccionar por ventana, pero por defecto Navis no tiene la herramienta de selección por ventanas activa, solo la selección por geometría. Entonces, yo lo que haría simplemente es aquí en la pestaña Home donde dice seleccionar, cojo mi selección y voy a alinear aquí toda la línea inferior de los dados para poder seleccionar hasta acá.
Entonces aquí él me seleccionó unos rivers, pero también eh, unos piles, unos pilotos. Entonces seguramente yo voy a coger esto, voy a coger todos los rivers y con el botón control eh, quito los, los pilotos. Entonces aquí como ya están seleccionados, lo que voy a hacer es arrastrar y voy a colocar esto como actividad 0, refuerzos de pilotos, que soy yo. Ahora, ¿por qué les dije que voy a deconstruir el modelo? Porque después de que los coloco, los voy a apagar. Me voy a ir de una vez a modo sombreado para continuar con el proceso. Sombreado o realista. Super full render, que es lo máximo en resolución que tienen acá. Entonces, si quieren, podrían decir, voy a volver a mi selección tradicional, que es como la más eficiente. Voy a decir que en primera etapa voy a crear 1, 2, 3, 4 elementos. Pilotes A. Los oculto. Y después voy a crear los pilotos B. Los puedo seleccionar y arrastrar o simplemente les puedo decir aquí guardar selección como actividad 02 pilotos B y ocultar. Entonces, después de eso, la gran ventaja es que aquí me estaría mostrando todos los demás rivers. Entonces voy a seleccionar todos o solo, más bien solo los de la zapata. En fin. Voy a utilizar de nuevo mi selección, mi caja de selección. Entonces voy a entrar hasta acá. Y le voy a decir con control que no me seleccione esto. Y como siguiente etapa sería 03. Oculto. Y ya con esto ustedes entienden la idea. Lo siguiente que haría sería esto. Oculto. Y ya por último vendría toda la demás selección de hay un punto en el que seleccionar así con perspectiva puede ser un poco incómodo. Entonces recuerden ustedes que siempre van a poder entrar a Viewpoint y decirle no quiero perspectiva. Entonces ahí me devuelvo una vista ortogonal donde seguramente la selección de objetos puede llegar a ser más fácil. Aquí ya tengo seleccionada esta entidad. Entonces voy a deseleccionar con control todo lo que tenga que ver con tuberías y accesorios. Entonces no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Algo me dice que debe haber apagado el archivo de hidrosanitario. Pero bueno, que no quiero las vigas. Y que... No, aquí hay más tubos. Seguramente esto vendrá en una fase posterior. Listo. Y ahora sí voy a colocar tanto los refuerzos como las columnetas en una siguiente fase. Columnas de cimentación. Esconder. Y de aquí en adelante pues ya terminaría yo mi modelo. Entonces voy a seleccionar muy rápido lo que me falta, que son simplemente las vigas. 06 vigas, ocultar.
Después vendría la placa. Entonces la placa solo es una, la selecciono. Oculto. En este punto, pues seguramente nosotros colocaríamos todo el armazón con sus respectivos conectores. Entonces, pues vamos a buscar dónde está la parte estructural. Reverse ya no la necesito más. Voy a colocar todas todos estos elementos, todas las columnas. Después colocaría las vigas y los conectores. Entonces voy a colocar estos elementos junto con ¿dónde están los conectores? Bueno, no importa. Entonces ocultar y todos los conectores los metería acá. Ocultar. Me faltó esta, que es un MC Shape. Entonces 11 arrastramientos, ocultar. Después voy a colocar, qué sé yo, todo mi archivo hidrosanitario, o por lo menos todas las tuberías. Entonces voy a seleccionar esto y esto. Voy a seleccionar tubos y accesorios y los voy a colocar en esta misma fase. Entonces 12.mep1, ocultar. Y ya para rematar, pues el resto del archivo arquitectónico. Entonces podría seleccionar los muros, o ustedes ya saben, decir que primero voy a hacer el cerramiento, los muros exteriores, y colocarlos en una tapa. Ocultar. Después los muros interiores y colocarlos en otra etapa. En este momento yo ya podría colocar mis muebles, mis componentes modelados en sitio. Entonces 15, voy a colocar el mesón. Después ya puedo añadir estos otros objetos que son 16 map fixtures. Y ya para rematar colocaría las divisiones, puertas y cielos rasos. Entonces coloquemos el ceiling como cielo. Y posteriormente los muros que me faltan, que son las divisiones. Y remataría pues con el último elemento, que es la carpintería. Entonces ya no construí, sino todo el proceso contrario, de construir el modelo. Esto me sirve pues para darme cuenta que de pronto no se me quedó una cosa, me falta algo por allá. Cuando ya termino, le voy a decir revelar, desesconder todos los objetos. Este trabajo puede ser un poco largo, un poco tedioso. Realmente puede llegar a serlo, sí. Pero también me va a facilitar mucho otras labores. ¿Por qué? Porque yo voy a coger aquí la herramienta de Timeliner, de línea de tiempo, y como yo no tengo un documento de project de este proyecto, como yo no tengo una programación, y yo no me voy a poner aquí a crear tarea por tarea y después colocarle nombres y fechas uno por uno y después empezar a amarrar esos elementos, yo lo que hice fue agrupar mis ítems de modelo con el mismo orden de mi lógica constructiva, y yo le voy a decir aquí autoañadir tareas
por cada set, por cada conjunto. Entonces él automáticamente lo que hizo fue crearme cada una de las actividades con una fecha de inicio y una fecha de finalización como construcción y ya le amarró sus respectivos objetos de modelo. La ventaja es que lo hicimos en piloto automático. La desventaja es que en este caso ustedes notan que cada actividad dura un día. Pero no importa porque ustedes ya pueden ponerse a configurar las fechas reales y ponerse a analizar qué actividades pueden hacer al mismo tiempo que otras. En este caso, por ejemplo, cuando yo entro a configuración, ustedes también notarán que tienen un apartado que se llama apariencia, la apariencia de cómo arranco yo una actividad es que los objetos de construcción los deja en 90% transparentes en color verde. Entonces si ustedes quieren acá pueden cambiar los colores, cambiar las definiciones y después de que la actividad ya está terminada pues la deja tal y como queda construida. Entonces prácticamente lo único que me resta, como ya el proceso está hecho, es darle un poco de zoom y decirle al programa corra la animación. Noten que lo estoy viendo mientras estoy orbitando el modelo. Entonces ya con eso tenemos nuestro proceso constructivo real y terminado. Tendríamos que ajustar efectivamente la duración de las actividades. Ustedes no creo que vayan a fundir toda una cimentación en un día, pero bueno. Si China construyó un hospital en 10 días, ¿por qué no? Pero aquí también lo que podríamos hacer es cosas un poco más curiosas, como esta, por ejemplo. Yo voy a empezar y vamos a activar la perspectiva. Algo que ya hicimos a nuestra sesión anterior. Voy a tomar una foto por acá. Y voy a seguir mi proceso constructivo hasta que logremos ver por acá la puerta y el lavamanos. Entonces voy a tomar una segunda foto, digamos por acá. De pronto la distancia focal está demasiado fugada, está demasiado abierta, pero bueno, eso ya lo cuadrarán ustedes. Y estas dos me van a servir para crear una animación. Entonces voy a generar una animación que se llama proceso constructivo, bajo el cual yo voy a meter estos dos elementos y vamos a darle play. Entonces se ve bien. Voy a entrar aquí a la configuración de proceso constructivo, a la configuración de la simulación, y acá en settings él me dice que mi proceso dura 20 segundos. Esa misma duración es la que yo voy a colocar aquí en mi animación del viewpoint. Le voy a decir que este también dura 20 segundos. ¿Eso para qué? Para poder decirle play simultáneamente a los dos. Y tenemos una fantástica animación con todo el proceso constructivo, con una línea de tiempo relativamente correcta. Tenemos la película de cómo se crea el proyecto. Muy fácil, muy rápido, muy sencillo. Y estos sí son componentes o datos reales. Aquí la típica pregunta es, ¿ustedes pueden guardar esa animación? Sí, claro. Aquí dice exportar animación. Entonces configuran la fuente, o la línea de tiempo o la animación actual. En caso de que estén dando play a las dos cosas, le voy a decir como renderizado el render de Autodesk. Mi recomendación
no exportar el video en formato AVI porque Navisworks maneja los códecs nativos de Windows. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un video uno usualmente lo exporta en formato MKB o en formato MP4 o MPG. El AVI pesa mucho, pues, en formato de Windows, y en las opciones tienen muy pocos códecs de video, es decir, la compresión es mínima. Si ustedes dejan esto como un video sin comprimir, prácticamente les podría decir que 40 segundos de video les pesan 800 megas. Es desmesurado, es ridículo. Entonces yo prefiero guardar esto en formato imagen, en formato JPG. Y pues eso me permitiría a mí muchas cosas, como tener una por una las imágenes que quiero seguir. Y por otro lado, puedo utilizar cualquier editor de video gratis, incluso desde el teléfono, eh, y decirle créeme un video. Entonces ustedes ya pueden abrir su Instagram, colocar su animación basada en esas fotos y colocarle corazoncitos y su nombre. Pero bueno. Por otro lado, él les pregunta acá el tamaño. El tamaño al que va a guardar estas fotos, en este caso, es la resolución de mi pantalla. Este es un monitor de alta resolución, entonces desde acá hasta acá hay 2100 píxeles y desde acá hasta acá hay 800 píxeles. Entonces, si ustedes quieren, pueden empezar a ampliar esto, a cerrar las pestañas de las demás herramientas, o en su defecto, si ustedes saben que van a exportar esto para mostrarlo en un monitor Full HD o en un monitor 4K, pues ustedes simplemente pueden colocar acá tamaño explícito y cuadran ustedes la altura real que va a tener esa foto. Entonces, para estos efectos yo podría decirle cualquiera de las opciones, y como lo que exporta son JPG, no me importan los cuadros por segundo. Eh, si ustedes quieren, esto es una recomendación bastante general, no sé si se alcanza a notar, pero esta línea, que es la cara superior de la viga, realmente no es una línea recta, sino se va un poquito segmentada. Línea recta, baja, línea recta, baja, línea recta, baja, y eso pues es por el mismo efecto de los píxeles. Ustedes podrían llegar a configurar aquí también la calidad de renderizado que sea la misma del viewport. Y si quieren que esto sea mucho más suave, pues ustedes pueden llegar y aumentar aquí el anti-aliasing. Esa precisamente es la propiedad que les permitiría a ustedes que este video se vea mucho más, no sé, mucho menos pixelado. Voy a cancelar. Uh, Otro ítem, otro aspecto a tener en cuenta ya a la hora de analizar esto, pues como les decía, ustedes pueden hacer aquí su animación mientras van navegando por el modelo, es que no necesariamente tiene que ser una animación como esta de 2 puntos, 2 cuadros. Ustedes podrían, por ejemplo, vamos a pausar acá. Como punto inicial, vengo yo y tomo una foto al 25%, más o menos. Tomo otra foto al 50%, que ya estoy más o menos construyendo los elementos verticales. Pues empiezo a entrar al proyecto y tomo otra foto al 75%. Pues ya puedo venir y entrar aquí al baño y tomo otra foto, y para rematar pues simplemente doy la vuelta y miro la puerta, que es lo último que construí, y aquí tomo otra foto. Entonces vamos a hacer una nueva animación que contenga todos esos viewpoints. Ya saben aquí la configuración, entonces es editar y le voy a cuadrar la misma duración que tenga la línea de tiempo. Le voy a poner 21 segundos, un segundo más, y simplemente le doy play.
Y pues ya con esto ustedes pueden llegar a hacer una animación muchísimo más compleja mientras van caminando al interior del proyecto. Entonces, recuerden lo que les decía, en su momento uno veía esto como cosas fantásticas, como miércoles esta persona se mató cuánto tiempo trabajando para producir este video, pero realmente ustedes lo pueden llegar a hacer muy rápido siempre que el modelo esté bien estructurado. Entonces voy a cerrar animaciones y voy a cerrar línea de tiempo. La última herramienta es la herramienta de cuantificación. Vamos a sacar cantidades y vamos a notar que es un poquito diferente a Revit. Él por defecto me abre estas dos pestañas, el árbol de selección y el libro de cuantificación. Aquí ustedes también podrían utilizar la herramienta de conjuntos. Ya empezó a fallar Navis, que es con la que nosotros empezamos a hacer el timeliner. No la voy a usar, pero dejémosla ahí. A esta no la vamos a usar de momento. Navegador de hojas, de planos, de rótulos. Ustedes en Revit ya están acostumbrados a sacar cantidades manualmente, es decir, o bueno, manualmente pero en automático. ¿A qué me refiero con eso? Aquí ustedes eliminan el error humano de medir el muro, porque pues, las cantidades que están sacando están basadas en el modelo, pero para sacar las cantidades de un proyecto ustedes van a empezar con vistas, tablas de cantidades, en este caso serían muros, y acá empezaríamos a añadir los parámetros. Entonces yo quiero tipo y quiero área y quiero en qué piso está y cuántos muros hay, cuánto cuestan, etcétera, etcétera. Y después tienen ustedes que configurar aquí en la tabla para que me organice totales, perdonen, que me organice por tipo, me muestre totales y después meterme a formato para que las unidades de área me permitan calcular totales. Entonces, no es que sea un proceso largo, complejo y tedioso, porque aquí ustedes ya están eliminando muchísimo error humano, pero el error humano aquí radica en otra cosa. Y es que yo tengo que sacar cantidades de muros y por aparte cantidades de puertas y por aparte cantidades de ventanas y por aparte de pisos y de techos y de cielos rasos y de esto y de lo otro. ¿Qué pasa si a mí se me olvidó sacar cantidades de guardaescobas, por ejemplo? Eso es un ítem que fácilmente puede llevar una buena tajada al presupuesto. Entonces, voy a cerrar Revit. Navis funciona de una forma un poquito diferente. Más adelantico vamos a ver qué es o cómo se estructura un WS, una estructura de desglose de trabajo, que es el equivalente a nuestro a nuestro APU, a nuestro libro de presupuestos. Pero cuando entramos aquí a la herramienta, de entrada notamos que no podemos hacer nada. Lo primero que nos dice es configura el proyecto. Aquí cuando configuramos el proyecto, como les decía, me muestra tres formatos. En algunos programas aparecerá solo uno, en algunos no aparecerá. No importa, yo voy a seleccionar cualquiera y después lo voy a borrar. Esto ustedes podrían hacerlo con ninguno. Aquí solo quiero mostrarles cómo funciona la estructura de capítulos de cualquiera de estos. Él me pregunta unidades imperiales, métricas o variables. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren un reporte donde diga quiero que mis tuberías tengan diámetro en pulgadas, pero mi longitud en metros, podría utilizar un sistema variable. Pero en nuestro caso, como ya utilizamos el diámetro como nombre de tubería, entonces tuvo 4 pulgadas, podemos omitir variable porque no necesitamos el diámetro acá, sino diámetro me saldrá tubería 4 pulgadas, 101 milímetros, longitud 4 metros o qué sé yo. Y obviamente aquí me salen una por una todas las unidades que yo puedo configurar, porque por ejemplo, como lo decía en el caso de muchas estructuras metálicas, las longitudes grandes las dan en metros, pero el espesor de los elementos lo dan en milímetros. Entonces yo quiero
un perfil de 310 milímetros, es decir, de 31 centímetros, pero de 4 metros de largo. Entonces yo puedo venir y configurar esto. Voy a decirle siguiente. El resumen fue configurar proyecto, selecciono ninguno, siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Muy rápido, es muy sencillo. Entonces este es el libro. Este es el WS, esta es la estructura del desglose de trabajo, esta es la codificación que van a tener mis objetos. Entonces me está diciendo, subestructura es el capítulo A. Capítulos cimentaciones, A.1. Capítulos cimentaciones estándar, A.1.1. Cimentaciones especiales, A.1.2. Cimentaciones, no sé, placas, A.1.3. Este sistema de codificación, ya después veremos sistemas de codificación, es el que venía por defecto en ese catálogo. Resulta que en este país todos, o bueno, en general todos los constructores tienen su propia estructura de trabajo, tienen su propia PU, tienen su departamento de presupuesto, su departamento de cantidades y pues seguramente a futuro algún día tendrán que migrar a algún estándar internacional como estos, porque pues a la larga eso es lo que nos dice la ISO. Pero de momento yo podría trabajar con esto, seleccionar objetos y añadirlos al catálogo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, yo podría seleccionar mi estructura, mi cimentación y añadirlo aquí al capítulo A, subestructura, A.1, cimentaciones, A.1.1, cimentaciones estándar. Ahora, si a mí no me interesa hacer eso, si no me interesa trabajar con los elementos que tengo acá, pues aquí al ladito de la primera pestaña ya vimos que este es el libro ya hecho y lo único que me sirve es para anclar mis objetos de modelo a estos objetos de catálogo. En la pestaña número 2 que se llama catálogo, yo puedo coger mi estructura o mi subestructura o todos estos objetos y borrarlos. Empezar aquí a crear mi propia estructura. Y mi propia estructura, por ejemplo, diría capítulo 1. No capítulo A, sino capítulo 1. Preliminares. Dentro de preliminares, actividad A, exteriores, B, interiores. Actividad 1.A.1. Actividades preliminares, exteriores, cerramiento de obra. Y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden llegar y estructurar su libro tal y como lo necesiten. Entonces, por ejemplo, hagámoslo acá. Preliminares. Exteriores. Dentro de preliminares creo otro grupo que se llame interiores. Noten que yo estoy creando grupos, no ítems, grupos. Por fuera, después de preliminares, voy a crear el capítulo 2 que se llama estructuras. Y ahí creo un nuevo subgrupo que se llama estructuras de concreto o estructuras metálicas. Y si por alguna razón a mí no me convence 1 y 1.1, pues como les decía, no solo puedo cambiar el nombre, no solo puedo meter la descripción, sino puedo cambiar la nomenclatura de mi estructura de trabajo. A.1, A.2. En este caso, este trabajo puede ser muy largo, puede ser muy tedioso, porque precisamente implica la necesidad de ponerme a mí a estructurar todo ese libro, pero la gran ventaja es que independientemente de que este proyecto no tenga preliminares, no tenga descapote, no tenga actividades en terreno, no tenga cerramiento de obra y no tenga todos esos ítems, no significa que todas las 5, 10, 20 horas que yo vaya a hacer después no lo tengan. Entonces yo puedo venir y crear aquí mi catálogo en la segunda pestaña con todas esas actividades. Yo puedo coger el APU de mi constructor y meter acá todas las actividades. Y después acá en cuantificación, en la primera pestaña, decirle expórteme ese catálogo.
exportar catálogo implica que yo lo puedo guardar en cualquier posición en formato XML y después en mi siguiente obra venir e importar ese catálogo que ya está hecho. Eso implicaría que yo no tengo necesariamente que hacer un esfuerzo en múltiples trabajos, sino que me basta con hacerlo una vez para poder replicar. Igual, si por alguna razón en la segunda obra me doy cuenta que me faltó algo, pues yo siempre puedo venir acá, eh, adicionar o eliminar lo que sea que necesite y después volver a exportar ese catálogo. En este caso, por ejemplo, yo voy a meter el proyecto estructural en el capítulo estructura y el resto del proyecto vamos a generar aquí un nuevo grupo que se llama arquitectura y voy a generar un nuevo grupo que se llame redes dentro de la arquitectura. Entonces lo que voy a hacer, repito, yo podría seleccionar todos los objetos uno por uno y decirle necesito que estos muros queden acá dentro de la arquitectura, entonces haga un takeoff, sáquelos de ahí, o pues hacerlo mucho más en piloto automático. Yo voy a coger para efectos de ejemplo el archivo estructural y voy a seleccionar aquí el capítulo de estructura. Entonces voy a decirle clic derecho, cuantificar dentro de estructura y él acá empieza a contar todos los objetos que están dentro de ese archivo y dentro del archivo estructura me dice niveles, la misma estructura de desglose que tengo acá me está diciendo conectores a momento hay dos y ahí me los está separando 1 y 2. Cimentaciones estructurales, pisos, ahí está, piso por piso. Y si yo me pongo a mirar, no solamente me sacó la codificación de cada entidad, sino también me está sacando todos los parámetros de espesor, perímetro, área, volumen, longitud, pues obviamente este elemento no tendría una longitud, y ahí están todos los datos que necesitamos sobre nuestra entidad. Entonces esto es como el autocuantifíqueme todos los objetos de modelo. Habiendo hecho eso, lo que yo voy a hacer es replicar el ejercicio con los demás elementos. Entonces voy dentro del capítulo de estructura, lo voy a dejar acá quieto. Voy a cuantificar el objeto de arquitectura aquí. Clic derecho. Una de las razones por las que yo digo que es más práctico hacerlo directamente con los sets es porque si ustedes se dan cuenta, yo le digo aquí autocuantificar, pues él me estaría dejando también un capítulo que se llama nombre de archivo y nivel. No sé qué tan bueno sea eso, personalmente yo por lo menos eliminaría este, pero bueno. Entonces voy a coger arquitectura y arquitectura, le voy a decir clic derecho, cuantifique. La velocidad a la que sacó estas cantidades es absurda. A pesar de que sean muy pocos objetos, pues comparen un clic derecho contra sacar tabla por tabla que hicimos en Revit. Y vamos a replicar el ejercicio con hidrosanitaria dentro de la carpeta MEP. Entonces, cuantificar dentro de MEP. Entonces, ya tengo acá toda mi estructura y ya tengo todas mis cantidades de proyectos. Lo único que me resta... bueno, una cosa que se me olvidó decir. Si ustedes no están trabajando en modo full render, sino están trabajando en modo sombreado, se darán cuenta que todo lo que ya está cuantificado, el programa le asigna un color. Ese color está acá en el catálogo de objetos. Ustedes se dan cuenta que pues lo más probable es que en algún momento me haya salido los nombres de los objetos, los diferentes capítulos y cuando él selecciona el ítem le está aplicando un color. Entonces igual ustedes pueden cambiar esto, ustedes pueden asignarle transparencia. Personalmente a mí no me afecta, porque pues
yo simplemente después de esto continúo trabajando en full render y continúo haciendo mi proceso de coordinación y terminar módulo. Aunque realmente yo no saco las cantidades en Navis. Este solo era un ejercicio para que ustedes vieran el funcionamiento, pudieran establecer un comparativo y pues tuvieran opciones de diferentes alternativas para poder hacer esta clase de proyectos. Entonces, ya para rematar, después de que yo tengo ya las cantidades de mis objetos, yo podría decirle expórteme ese archivo o esas cantidades a Excel. En este caso las voy a guardar si estaba bien, en mi carpeta de MEP como reporte de cantidades. Y pues él se demora bastante tiempo escribiendo ese Excel. Y por bastante tiempo significa 10 segundos. Cuando él termina, me pregunta si desea abrir el documento. Y estos son los datos que él recogió. Entonces, ahí está como una bonita tabla organizada, tablas dinámicas, todo mi objeto estructural, todos mis objetos de cimentación, todos mis objetos de estructura, todos mis objetos MEP, todos mis objetos arquitectura. Entonces aquí yo podría simplemente coger esta línea y ocultarla y decir, ya no tengo el nombre del archivo, ya no tengo la subcategoría del set. No solo tengo estos datos, miremos acá, por ejemplo, muros, que es lo último que hay. Entonces, de nuevo, me aparecen muros, categorías, familias, tipos y pues obviamente instancia por instancia, cada fila es su instancia respectiva, donde me está mostrando áreas o modelos, longitudes, unidades de medida, etcétera, etcétera. Si el dato está en cero es porque seguramente ese objeto no es medible bajo esa unidad.